Pintura, escultura, arquitectura. ¿Es, como dicen, la culminación del arte? Es el monumento más visitado de España, más que el Prado o la Sagrada Familia. Pero, ¿qué tiene la Alhambra para que más de 3 millones de personas la visiten cada año? Se construyó entre el siglo XIII y XV. Primero fue un castillo militar y más tarde residencia real, lo que conocemos por la Alhambra palatina. Aquí vivieron musulmanes y cristianos, reyes y súbditos. Una auténtica ciudad. Visitó las primeras construcciones, las defensivas. Jesús Bermúdez es arqueólogo. Lleva más de 20 años estudiando este monumento. Nos encontramos ahora mismo en la parte alta de la Torre del Homenaje, en la Alcazaba de la Alhambra. Es una de las primeras construcciones que se realizan por los sultanes nazaríes y probablemente en el interior de esa torre llegó a residir el propio jefe de la guardia, el equivalente a lo que sería hoy día más o menos para nuestra civilización contemporánea el ministro del Ejército, con lo cual en este lugar probablemente era donde se planificaban la estrategia defensiva, la estrategia militar del recinto de la Alhambra y de toda la guardia que controlaba la frontera de los nazaríes con respecto a las tropas cristianas, ¿no? Por tanto, este es un lugar estratégico importantísimo. Desde aquí se pueden hacer, mediante señales lumínicas, mediante juegos de espejos, se pueden hacer señales a las distintas fortalezas que se distribuyen por la parte alta de las montañas que rodean a la ciudad de Granada. Paseo por la Alcazaba y me sitúo en el momento. Año 1238. Los sultanatos musulmanes han tomado Granada y construyen su fortaleza sobre un castillo del siglo XI. La Alcazaba formaba parte, como digo, de la ciudad palatina de la Alhambra. Nos muestra una jerarquización de los edificios. Funciona como una pequeña ciudad en la cual esa guardia de élite pues vive con su propia familia en unas condiciones normales, mientras que la zona que está más en contacto con la muralla meridional probablemente distribuye barracones para la guardia joven que todavía no se habían casado, ¿no? Y que vivían, pues como digo, solos, ¿no? Eso le hace que en su interior tenga unos elementos que están a medio camino entre los elementos constructivos y los elementos funcionales, como son las mazmorras. Mazmorras. Suena irreal, pero están. Son una parte invisible de la historia. Pertenecieron a musulmanes y a cristianos. Sirvieron de almacén y de prisión. Me pregunto qué pudo suceder aquí. Hay aproximadamente una media docena de silos que se utilizaban fundamentalmente como mazmorras, es decir, para encerrar a cautivos. Tuvieron que ser personajes importantes. ¿Por qué? Pues porque probablemente su captura servía para posteriormente pactar con las tropas cristianas un intercambio que podía ser muy favorable para el transcurso de la guerra o para recuperar zonas y tal, ¿no? Toda época tiene partes oscuras, desconocidas. Entro en las galerías secretas que hay debajo de los palacios nazaríes. Comunicaban la fortaleza con las murallas de la ciudad. Por aquí huyeron en ocasiones los mismos reyes que mandaron construir los patios y palacios más hermosos del arte musulmán. En general, la arquitectura de toda lo que es la Alhambra, los palacios nazaríes, es una arquitectura donde se conjugan muy bien los aspectos funcionales, ¿no? Y los aspectos también decorativos y ornamentales, ¿no? Los palacios. Esta es la parte que todos imaginamos al pensar en la Alhambra. Francisco Lamolda es arquitecto conservador y me explica que al construirlos no solo se fijaron en el interior. Ellos apreciaban muchísimo lo que es el paisaje, lo que era su entorno, y siempre que podían colocaban hacia el exterior algún tipo de mirador, ¿no? Donde se hiciera partícipe el paisaje, la vegetación, ¿no? La construyeron mirando hacia afuera y poco les importó lo que desde fuera se viera de ellos.
Lo que son sus fachadas exteriores hacia el exterior suelen ser bastante austeras, ¿no? No quieren demostrar un poco cómo son internamente, ni siquiera demostrar ese poderío o esa riqueza. En cambio, una vez que traspasamos esa puerta, ¿no? Esa puerta que normalmente siempre es en recodo, nunca hay una visión directa desde el exterior hacia el interior, para guardar esa intimidad, nos podemos encontrar con grandes sorpresas. Para ellos los espacios eran multifuncionales, ¿no? No ocurre como, por ejemplo, las viviendas cristianas, que se define perfectamente cuál es la función de cada uno de esos espacios. Y esas estancias, solamente en función de la hora del día, podían servir perfectamente para hacer una recepción o para que el sultán descansara o durmiera, ¿no? Pensar genera acción. Los espacios de la Alhambra se renovaban con frecuencia. Con los constantes cambios de poder se destruían palacios enteros para reconstruirlos al gusto del nuevo sultán. Cuando ellos evidentemente utilizaban materiales para la construcción, lo primero que tenían que acudir a los materiales cercanos a ellos, evidentemente, que eran las tradiciones constructivas del momento. Por su tradición un poco de que venían de este mundo del desierto y demás, ¿no? Donde al final siempre eran en construcciones provisionales, ellos no pensarían que probablemente los palacios duran tantísimos siglos como han durado. Proporción áurea, la divina proporción. La intento entender, la busco para Alá, su Dios, y sin embargo la decoración parece perfecta. Las decoraciones siempre se basaban normalmente o en motivos geométricos que se partían del trazado por ejemplo, a partir de cuadrados que se giraban, formaban estrellas pues 3 puntas, 6 puntas, 8 puntas, 16 puntas, los cuales se iban repitiendo, ¿no? Hacia el infinito. También estaban los trazados a base de decoración epigráfica. La decoración epigráfica, que era muy importante, donde a través de una serie de inscripciones, pues bien poemas que loaban a Alá o al sultán, aparecían en todos los paramentos. Y también la existencia de decoración con elementos vegetales, que también es utilizada muy frecuentemente, ¿no? Pero, ¿cómo se hizo todo? ¿Qué proceso se siguió? ¿Cómo lo hicieron los artesanos de entonces? Me alejo de Granada. Voy a ver a alguien que tal vez pueda ayudarme a resolver algunas dudas. José Antonio es carpintero. Se enamoró de la Alhambra y decidió que su casa fuera un trocito de ella. Una pasión muy extraña, pero me sirve para entender la obra. Es como si un habitante del siglo XIII me enseñara su casa. La vivienda consta de 2 plantas. Primera planta, donde hay una especie de hall en 100 metros cuadrados, abierto al patio, que sería comedor y sala de estancia de descanso, lo que es la cocina y lo que es el hammam. Luego, en las escaleras que suben al segundo piso, y hay una estancia abierta con un corredor alrededor del patio central, que serían 2 dormitorios, sería una cocina y otro dormitorio cerrado. Una torre de más de 11 metros. Decoraciones casi idénticas. José Antonio se ha basado en la observación y el estudio. Me explica cómo lo hace. Las policromías tanto de los yesos como parte de los artesonados he intentado reproducirlas en lo máximo posible. Estoy utilizando los colores básicos, como son los verdes, los rojos, los azules. Estoy utilizando el dorado. Evidentemente, por motivos económicos y por falta de tiempo, no estoy utilizando en los yesos el pan de oro. Estoy utilizando pinturas que lo imitan bastante bien. 6 horas diarias de trabajo durante más de 9 años y prevé más de 15 para ver completada su futura casa. Mucho esfuerzo, innumerables visitas a la Alhambra, más de 50 en el último año, pero todo eso a él le vale la pena. El tiempo no es lo más duro. Lo más difícil de todo es estar solo, debido a que al estar solo te condiciona a no poder hacer las cosas bien. Necesitas una ayuda, necesitas de otras manos para mover cosas, para sujetar cosas mientras trabajas, que no hay nadie que te diga cómo se hace, cosas que te facilitarían los trabajos, te adelantarían tiempo. Pues eso es lo complicado, eso es lo que cuesta. Centrarte en decir, necesito hacer esto.
y hay que hacerlo, y estoy solo. Aún así, lo consigue. Dice que el secreto está en la simetría. Todo tiene que ser simétrico, como este mocárabe, un adorno de más de 1.300 piezas. El mocárabe es un motivo geométrico puramente islámico y meramente decorativo. No admite estructura. El mocárabe está formado por adarajas, que son este tipo de piezas. Son prismas en 3 dimensiones y están divididos en 4 familias. Son las conzas, los medios cuadrados, las jairas y los dumbaques. Se van adosando unas piezas con otras, van escalonando en altura, para así poder construir lo que es un mocárabe, que se puede hacer en motivo de cubo, que va hacia adentro, como el caso de la cúpula grande, o en piña, que descuelgan hacia abajo.